future if you want. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de dar esta charla esta noche y estaré feliz de dar más charlas en el futuro si es que lo desean. Okay. You can share now. Vamos a compartir la pantalla. And now I'm gonna get the laser pointer. Sí, no. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Sí pueden ver la charla? ¿Está compartiendo bien? Ok, ¿sí? Sí, se aprecia correctamente. Sí, por favor, doctor. Ok, Correcto. gracias. Ok. So I want to talk about diffuse lung disease in infants. I think my talk is too long, so we will go for approximately 50 minutes because I think 1 hour is what's expected. If we finish, great. If not, and this is worthwhile talk to you, we can, finish it at a later date. Hoy día voy a hablar sobre enfermedad pulmonar difusa en los infantes. Sé que la charla es muy larga y avanzaremos hasta donde se pueda y si hay interés podemos continuar en otra sesión con los temas restantes. Okay. The main objectives first is an overview of interstitial lung disease in children, or probably better described as diffuse lung disease in infants. El objetivo es presentar una visión amplia de enfermedad pulmonar intersticial en niños, en pediatría, o como mejor debería llamarse y como más se conoce actualmente, enfermedad pulmonar difusa en infantes. We'll discuss when to suspect interstitial lung disease, the diagnostic approach, and then we'll highlight some specific disorders that may present in infancy or in the newborn period. Vamos a empezar discutiendo cuándo sospechar que existe enfermedad pulmonar intersticial en sus pacientes infantes, cuál es el abordaje diagnóstico de esta sospecha y al final vamos a hablar sobre desórdenes específicos que son más comúnmente presentes en el periodo de la infancia. Okay. The term interstitial lung disease was developed in pediatrics, but probably a better term is diffuse lung disease because it goes beyond the interstitium and it generates, it includes diseases of the interstitium, such as the surfactant dysfunctions. El término enfermedad pulmonar intersticial ha sido históricamente utilizado, pero en general actualmente se prefiere el término enfermedad pulmonar difusa porque este término paraguas contiene mucho más que las enfermedades del intersticio. Sí hay enfermedades intersticiales como las disfunciones del surfactante o fibrosis pulmonar, pero también hay otros grupos que bajan en la misma categoría. It may include some airway disorders such as bronchiolitis obliterans, which we typically don't see in the early infants. They may include abnormalities of the alveolar space, such as pulmonary alveolar proteinosis, and disordered lung developments, such as alveolar capillary dysplasia. El término de enfermedad pulmonar difusa también puede incluir enfermedades de las vías aéreas como la bronquiolitis obliterante, que generalmente no se la ve en neonatos o infantes, enfermedades del espacio alveolar como la proteinosis alveolar y desórdenes del desarrollo pulmonar como la displasia alveolo-capilar. Okay. This was first classified pediatric diffuse lung disease in a hallmark study in 2007, which identified a number of specific disorders and had been classified at that time. It still holds true today. La primera clasificación de las enfermedades pulmonares difusas en pediatría se publicó en un estudio importante en el 2007 y esta clasificación sigue vigente hasta ahora. This includes primary disorders, which are developmental disorders, growth abnormalities, specific conditions only seen in infants, and then the surfactant dysfunction mutations. Esta clasificación incluye los desórdenes del desarrollo como displasia alveolo-capilar, desórdenes del crecimiento pulmonar como simplificación alveolar,
Hay un número de condiciones específicas que solamente se ven en la infancia, como la glicogenosis pulmonar intersticial y las mutaciones del surfactante de las que todos conocemos. There's also secondary disorders or acquired, but that's typically in older children, so we don't usually see this in infants. También existen desórdenes secundarios que causan enfermedad pulmonar difusa de forma secundaria, pero esas generalmente no se ven en los recién nacidos ni en los infantes y por lo tanto no vamos a cubrirlas hoy día. So the working clinical definition requires 3 of the 4 following criteria in the absence of another finding. So you have the common findings are not present, or looking for an etiology. La definición de enfermedad pulmonar difusa requiere la presentación de 3 de los 4 criterios y la ausencia de otra etiología que pueda explicar los síntomas. The respiratory signs include like tachypnea, retractions, clubbing, crackles, respiratory symptoms such as cough, increased work of breathing. They pretty much all have hypoxemia and diffuse abnormalities on imaging. Los criterios esenciales para diagnosticar enfermedad pulmonar difusa incluye la presencia de signos respiratorios en el paciente, taquipnea, retracciones, crepitantes o sibilancias y falla del crecimiento. Tiene que haber síntomas respiratorios como tos o dificultad respiratoria. Casi todos los pacientes son hipoxémicos, esta es una característica importante, y hay anormalidades difusas en las imágenes. Okay. So the signs and symptoms that you see in infants, and this is based on that main criteria, based on the criteria in that earlier publication, but you can see nearly all the patients will have hypoxemia, most will have tachypnea and retractions, a good portion will have poor growth, and lesser extent crackles and wheezes. En los infantes o niños pequeños, como ven aquí, la gran mayoría presenta hipoxemia. Casi todos tienen hipoxemia, taquipnea, retracciones, un menor porcentaje falla del crecimiento y un porcentaje aún menor tiene estertores sibilantes o crepitantes. Okay. The diagnostic evaluation, first need to rule out more common causes of diffuse lung disease, or contributing factors such as infection, immune dysfunction, aspiration. Si un paciente tiene los requisitos para ser diagnosticado con enfermedad pulmonar difusa, lo primero que tienen que hacer en cuanto a la evaluación diagnóstica es evaluar para otros factores que pueden estar causando, incluyendo infección, disfunciones inmunológicas, aspiración crónica o factores del medio ambiente o enfermedad autoinmune. The best imaging is through a chest CT, and the best one is typically a controlled ventilation, high resolution CT, where you have both an inspiratory hold and an expiratory view, along with contrast for vessels. El siguiente paso es obtener las imágenes del pulmón y la mejor imagen es una tomografía de tórax de alta resolución, preferiblemente con ventilación controlada, en donde se obtienen imágenes en inspiración y imágenes en expiración y con contraste. Esa es la tomografía que da la mayor información. There may play a role for bronchoscopy in some of the patients, but by far the most do not require this. En algunos pacientes la broncoscopía es útil, pero la mayoría no requieren una broncoscopía. The mainstay at this point in time has been genetic testing, since many of these will have abnormal gene mutations. And so the clinical situation, along with the high resolution CT scan and genetic testing, may be enough to make the diagnosis. En los tiempos actuales, aparte de la presentación clínica y los criterios diagnósticos y obtener una tomografía de tórax como ya revisamos, el paso más importante es el test genético, sobre todo en los neonatos y los infantes. Many years ago, lung biopsy was the primary way to make the diagnosis. Now it's
not as necessary, but we still have many cases where we go to lung biopsy, and including the need for electron microscopy. Hace muchos años la biopsia de pulmón era esencial para hacer el diagnóstico. Actualmente el test genético sustituye eso, pero todavía hay casos donde si el test genético no es diagnóstico, entonces el paciente procede a una biopsia de pulmón. Ujú. Okay, we'll first talk about the genetic disorders of surfactant proteins. Primero vamos a hablar sobre los desórdenes genéticos de las proteínas de surfactante. This is just a table that's been adapted and shows the different surfactant abnormalities and a summary of some of their information. And this pretty much holds true till today. Esta es una tabla que sumariza cuáles son los desórdenes más comunes del surfactante y algunas de las características más importantes. Como pueden ver, la presentación en casi todos es neonatos o infancia, aunque puede ser variable. Ujú. Okay. The first one to talk is surfactant B deficiency. This actually was the first one that was isolated many years ago. It is an autosomal recessive disorder with a loss of function mutations. La primera mutación de la que vamos a hablar es la deficiencia de surfactante proteína B. Esta es la primera enfermedad intersticial que fue descrita en neonatos. Es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones en las que se pierde completamente la función de la proteína B de surfactante. About 70% of the cases will have a two base pair insertion abnormality, causing a malfunction of the gene. La mutación más común en el 70% de los casos es una inserción en la base que causa una pérdida de la función de proteína de surfactante B. The classic presentation is a full-term infant who presents like RDS, and their imaging and presentation looks like they're premature lung disease premature lung disease. La presentación de la deficiencia de proteína surfactante B es típica, es un recién nacido a término que presenta con un cuadro de enfermedad pulmonar hialina, tal como si fuera un prematuro, de distrés respiratorio con imágenes idénticas a si fuera un prematuro extremo. It is pretty much uniformly fatal in the neonatal period. There have been a few select cases where they've had a little bit milder course, but they eventually get respiratory failure, and these are defects that aren't quite so severe. Casi siempre es fatal en el periodo neonatal. Algunos infantes, muy pocos, se han descrito que tienen un curso más leve, pero eventualmente desarrollan falla respiratoria. And at this time, transplant is the only option. Y el trasplante es la única opción. Trasplante de pulmón. This is some histology. You can see that this is a lung that's filled with proteinaceous material. In fact, the early name for this disorder before we knew it was surfactant B deficiency was congenital alveolar proteinosis with proteinaceous material. Esta es una imagen de la histología del pulmón donde ven que los alvéolos están llenos de este material proteináceo y al principio esta enfermedad se conocía como proteinosis alveolar. Yeah. They then get interstitial thickening and alveolar type 2 hyperplasia as they get farther along. Okay. Okay. One of the early treatments, when we first discovered this, some of the early treatments was to try to do a lavage to try to clean out this proteinaceous material, which was not very successful. You think surfactant abnormality deficiency, you could replace it with surfactant, but giving surfactant replacements gives you maybe a short-time benefit, but no long-term benefit. Uno de los tratamientos iniciales fue el tratar de lavar y eliminar este material proteináceo que está llenando los alvéolos, pero eso no da ningún resultado. Y uno pensaría que una deficiencia de surfactant proteína B se puede simplemente reemplazar el surfactante, pero eso da resultados por muy corto tiempo, no a largo plazo. Okay. So this is just a case to highlight. These are different cases. This is a 3-month-old male with tachypnea since birth. Just continue. Born at 38 weeks via C-section. Early in life, he required high-flow nasal cannula, then low-flow nasal cannula, was discharged home on oxygen, but now presents with poor growth,
poor growth, cough, and history of aspiration, which is most likely from his respiratory distress. Voy a presentarles ahora algunos casos. Este es el primero. Este fue un hombrecito, un varoncito de 3 meses de edad que se presentó con taquipnea desde el nacimiento, nacido a las 38 semanas por cesárea. Requirió oxígeno por algunos días, pero finalmente se fue a la casa sin oxígeno. Y ahora a los 3 meses se presenta con retraso de crecimiento y tos persistente. Y en un examen fluoroscópico demostró aspiración de todos los líquidos en los pulmones. Okay, this is his imaging. You can see that there's heterogeneity with ground glass and cystic changes in the lung. Esta es la imagen de este paciente a los 3 meses de edad. Usted puede ver que hay una enfermedad pulmonar heterogénea con áreas donde se ve como vidrio molido y también cambios císticos. This was a biopsy. You can see the accumulation of the proteinaceous material of the in the distal air spaces and alveoli, foamy macrophages is very consistent with a surfactant abnormality. Esta fue la biopsia de pulmón de ese mismo paciente. Pueden ver aquí que hay una acumulación de material proteináceo llenando todas las vías aéreas y los alveolos y colecciones de macrófagos, que es muy consistente con una deficiencia de proteína surfactante. This is the electron imaging, which is very unique for this disorder. You can see the electron imaging shows abnormal lamellar bodies that look like a fried egg. Esta es la imagen de microscopía electrónica que es típica para este desorden, donde puedes ver acumulación de los cuerpos lamelares que dan la impresión de ser un huevo frito. And this goes very much with the ATP binding abnormality, which is a subfamily of the ABCA genes, and it's an ABCA3 deficiency. Y esta es una imagen y una presentación clásica de una deficiencia de la proteína ABCA3. And further genetic testing showed that this was the abnormality. 2 novel genes were found, both giving missense mutations. Father carried one, mother carried the other, and the child ended up with the ABCA abnormality. Este paciente tuvo test genético que se recomienda y encontraron 2 mutaciones en la proteína ABCA3, una transmitida por el papá y otra transmitida por la madre. So ABCA3 mutations are actually now the most common surfactant dysfunction diseases. Las mutaciones de ABCA3 son muy importantes porque actualmente esta es la enfermedad de disfunción de surfactante más común diagnosticada. It's autosomal recessive disorder. And there's now many different distinct mutations that have been identified. They have a variable severity and clinical course, and their clinical course depends on their genotype, which predicts their phenotype. Como dijimos, esta es la más común de las disfunciones de surfactante, es autosómica recesiva. Ahora existen más de 150 mutaciones que se pueden identificar en el test genético y dependiendo de la mutación, la severidad y el curso clínico son variables, pero saber cuál es el genotipo predice cuál va a ser la presentación en ese paciente. This was a study from 2014 where they looked at 185 infants and looked at their types of mutations. Either they had a null mutation, which means they had a non-functional genes, or they have other mutations, which the protein was less predictable. En este estudio de 185 infantes y niños con mutaciones de ABCA3, categorizaron las mutaciones dependiendo de los efectos en la función de la proteína. Las mutaciones que completamente abolían la función, es decir, no existe la proteína, o aquellos que bajaban en grado variable la cantidad de función de la proteína. If they had the null mutation, they all presented at birth. If they had the other mutations, most presented at birth, but you can see some presented later in life.
Los que tenían las mutaciones null, es decir, que no tienen la proteína, todos se presentaron al nacimiento. Los que tenían otras mutaciones más leves se podían presentar más tarde. And if you look at the outcomes, if they had the null mutation, they either all died or required transplant. For the other mutations, many required transplant or died, but we also follow a number of children who are now older with this disorder who are now stable. Al año, si se ve a los pacientes que tienen las mutaciones donde no existe la función, no tiene ninguna función, la proteína APCA3, todos o están muertos o han sido trasplantados. Pero los pacientes con diferentes mutaciones que permiten cierto grado de funcionalidad de la proteína, muchos mueren o requieren trasplante para el año, pero ahora seguimos a varios pacientes con este tipo de mutaciones que siguen vivos por varios años. There's really no good therapy, but a number of patients will have maybe a small response to steroids and hydroxychloroquine. No existe una buena terapia, pero algunos pacientes responden a los esteroides o a la hidroxicloroquina. The next we're going to talk about is surfactant C deficiency. This is actually a little different than the other two. Ahora vamos a hablar sobre la deficiencia de surfactante proteína C, que es diferente de la proteína B o de la APCA3. This is an autosomal dominant and most often is familial. Esta es una enfermedad autosoma dominante que casi siempre es familia, pero también puede ser de novo. There may be de novo mutations, but they can be variable penetrance. Las mutaciones de novo pueden ser de penetrancia variable. The presentation is quite variable and the age is quite variable. It is a common presentation for this is that they actually developed interstitial lung disease after a viral illness. La severidad y la edad a la presentación son variables, pero una de las presentaciones más frecuentes que vemos es el infante que tiene una enfermedad viral respiratoria y luego no mejora y sigue empeorando después de esa enfermedad viral. Esa es una presentación clásica de disfunción de proteína C. Many years ago, one of the first patients I seen with this, the infant was a 4-week-old, presented with RSV, was very typical of RSV, but never got better. And in 3 weeks, the imaging started looking like interstitial lung disease. And the history, that father was actually undergoing a lung transplant evaluation for interstitial lung disease. Hace muchos años, uno de los primeros pacientes que yo vi con disfunción de surfactante proteína C era un bebé de 4 semanas de vida que presentó con virus sincitial respiratorio común, pero en lugar de tener el curso habitual, él no mejoró, sino que más bien continuó empeorando y poco a poco el cuadro radiológico se convirtió en enfermedad pulmonar difusa. Lo interesante es que el papá del bebé a ese momento lo estaban evaluando para trasplante pulmonar también por enfermedad pulmonar difusa y tenía la misma mutación. Many of these patients will actually respond to steroids and hydroxychloroquine, and most often we do not transplant this disorder. We transplanted one child with this, and others that we were sent usually have gotten better over time. Esta es una disfunción de proteína surfactante que sí responde generalmente a los esteroides o a la hidroxicloroquina. La mayoría de los pacientes los manejamos con esteroides o hidroxicloroquina y no requieren trasplante. And the patient I told you about, this patient now 12 years old, he's actually much older now, but at 12 years of age, the patient had nearly normal lung function and was completely asymptomatic. Y el paciente que les describí, que a las 4 semanas tuvo virus sincitial respiratorio y desarrolló enfermedad pulmonar difusa, a los 12 años tenía esa radiografía y pruebas de función pulmonar prácticamente normales. Okay, second case of interest. A 48-day-old full-term male with congenital hypothyroidism. He was admitted to our ICU for poor feeding pneumonia in the setting of a URI. He had a history of failure to thrive requiring NG feeds. He had recurrent episodes of cough. He had episodes of hypoxemia, and he continued to worsen despite support and antibiotics and steroids, and eventually required intubation and escalation to high frequency oscillator.
Este es un caso muy interesante que les voy a presentar. Es un niño de sexo masculino de 48 días de edad, nacido a término, diagnosticado con hipotiroidismo congénito, que se admitió a la unidad de terapia intensiva con no pudiendo alimentarse y con neumonía después de una enfermedad viral respiratoria. Tenía una historia de poco crecimiento, de bajo crecimiento, y lo habían estado manejando con tubo nasogástrico, con sonda nasogástrica para la alimentación. Tenía episodios recurrentes de tos desde una semana de edad e hipoxemia severa que empeoró a pesar de oxígeno y ventilación no invasiva, antibióticos y esteroides, y últimamente requirió intubación y ventilación de alta frecuencia. Lung biopsy showed diffuse lung disease with interstitial thickening, with excessive alveolar macrophages, foamy macrophages. It had some similarities to surfactant abnormalities. La biopsia pulmonar mostraba un engrosamiento intersticial y la presencia de muchísimos macrófagos alveolares y ciertas similaridades con deficiencia de surfactante. Patient then developed choreiform movements that stopped with sleep, but otherwise was continuous. Otherwise, he had normal MRI, EEG, and neuroexam. Luego, el paciente desarrolló movimientos coriformes como corea, que eran continuos casi, excepto cuando dormía, y la resonancia magnética del cerebro y el electroencefalograma, ambos fueron normales. And this patient ended up having thyroid transcription factor 1 abnormality, which is better known as a NKX 2.1 gene mutation. Este paciente se presentó con una anormalidad de transcripción de factor de transcripción tiroide, que más se conoce como una mutación en el gen NKX2.1. And this is a thyroid transcription factor. We found a frame shift mutation that predicted a loss of function. Este gen es responsable por el factor de transcripción tiroide, y este bebé tenía hipotiroidismo, y encontramos una mutación que predice una pérdida de la función completa del gen, de la proteína. Yeah. So this gene is expressed in lungs, brain, and thyroids. It's important for lung differentiation and structural development. Este es un gen muy importante porque se expresa en los pulmones y también en el cerebro y en la glándula tiroide, y eso explica la presentación de este paciente. Es muy importante para la diferenciación y el desarrollo normal de los pulmones. It's involved in the function and metabolism of the surfactant proteins. Homozygous mutations are lethal, so typically it's a haploinsufficiency and autosomal dominant. Y el cuadro se parece a una deficiencia de proteínas de surfactante, porque esta proteína es importante para la función y el metabolismo de las proteínas del surfactante. Las mutaciones homocigotas son letales en útero, entonces la mayoría son heterocigotes. Okay. The clinical spectrum is actually quite wide. Many patients will present early, like neonatal RDS, like surfactant abnormalities. Others may present with chronic lung disease or even in adults with pulmonary fibrosis. El espectro clínico es muy variable. Algunos pacientes se presentan con un cuadro de distrés respiratorio neonatal, o pueden presentarse con enfermedad pulmonar crónica o fibrosis pulmonar hasta en la edad adulta. Similarly, CT findings can be mild to very diffuse ground class cystic changes such as surfactant abnormalities, and the pathology can be heterogeneous with surfactant dysfunction, and many of them will have growth abnormalities. Igualmente, los hallazgos en la tomografía pueden ir desde muy leves hasta bastante severos, y la patología también es heterogénea. So this was a study in 2013 where they looked at a number of patients who had this gene mutation, and you can see that a good portion of patients actually presented with both brain, thyroid, and lung abnormalities. A few presented with only brain and lung,
one presented with a thyroid and lung, while a number of patients actually only presented with lung abnormalities. Esta es una mutación interesante y en este estudio descubrieron que la mayoría de los pacientes se presentaban con problemas de cerebro, tiroides y pulmonares, pero algunos solamente tenían cerebro y pulmón o solo tiroide y pulmón, y más importante, algunos pacientes solamente tenían las manifestaciones respiratorias. Entonces, el diagnóstico genético es crítico. And the last one we're going to talk about is hereditary pulmonary artery or pulmonary alveolar proteinosis. Y el último desorden que vamos a discutir es la proteinosis alveolar pulmonar hereditaria. Okay. It come to find out that these patients have a GM-CSF receptor deficiency. Continue. There's two receptors, either the alpha or beta chain can be abnormal, and it's a disruption of the GM-CSF signaling pathway, so that you have an abnormal surfactant catabolism, and the alveolar macrophages do not take up the excess surfactant. Esta proteinosis alveolar pulmonar es causada por una deficiencia del receptor del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Es una enfermedad interesante porque causa una disrupción de la vía normal de los macrófagos, y los macrófagos son importantes para el catabolismo del surfactante en los pulmones. Entonces, al no tener esta señalización de factor de crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos, se acumula el surfactante porque falla el catabolismo en los macrófagos. Well, story. No. So they can present in infancy, but most present later in life, but we have seen very early presentation. They can be asymptomatic to respiratory failure. Often it's a delayed diagnosis, and there's really no therapy. There's therapy for the acquired form of that's seen in adults, but for this abnormality, you're basically left with whole lung lavage. La presentación es variable, puede ser en la infancia o durante la niñez, pero nosotros hemos visto pacientes muy pequeños presentar con esta enfermedad. Pueden ser asintomáticos hasta falla completa respiratoria, y generalmente el diagnóstico se demora. Interesantemente, en este caso, el tratamiento sí es lavado de pulmón completo. It's alveolar abnormality, so a lot of times on imaging, you see this crazy paving picture. Es una imagen típica en la tomografía que da la impresión de ser baldosas. Pathology, you can see that the alveoli is filled with this proteinaceous material. But once you get the material out of the way, the lung, it actually looks relatively well preserved. And if you look at the macrophages, they're filled with the lipophilic material. And when you do the lavage, it comes out as this white milky, and you do the lavage until basically it comes out clear. Si uno ve la histología del pulmón, ve que los alvéolos están llenos de este material proteináceo, pero si uno hace un lavado pulmonar completo y saca este material hasta que el líquido salga claro, lo cual puede demorar algunos pasos, la estructura del pulmón es casi normal y se ve bastante normal, y los pacientes pueden sobrevivir. Okay. So sometimes you may find, if you pathology, you find a surfactant dysfunction abnormality that look based on the imaging and presentation, but you don't find the abnormal genes. Some of this is that, there may be genes that we're not seeing. Some of the early genetic testing panels didn't show all the mutations, but now the genetic testing panels shows all the ones that we talked about. But we also will frequently use whole exon sequencing. And in our institution, we have a rapid process for this so that we can get the results back very early.
Existen muchos pacientes también en los cuales las características clínicas son típicas de enfermedad pulmonar difusa y parece ser una disfunción de proteína de surfactante, pero en el test genético no se detecta ninguna de las proteínas que hemos discutido, ninguna mutación. En esos casos es posible que haya otros genes que estén involucrados. Y en muchos casos los paneles típicos que utilizamos para hacer test genético no incluye todas las mutaciones o todos los genes. Por lo tanto, nosotros actualmente recomendamos ir directamente a secuenciar todo el exoma, es decir, secuencia de exoma completo. Y eso es lo que hacemos en nuestra institución, un programa rápido que nos da los resultados en pocos días. The other disorder we want to go through is the developmental disorders, and one that I want to talk about is alveolar capillary dysplasia with misalignment of the pulmonary veins. También existen desórdenes del desarrollo pulmonar y el único que voy a mencionar es la displasia alveolar capilar, donde existe un problema con el alineamiento de las venas pulmonares. This is actually a rare cause of irreversible pulmonary hypertension of the newborn. They present very early with respiratory failure. The typical presentation is a pulmonary hypertension patient that does not get better. La presentación es típica, es una de esas pocas causas de hipertensión pulmonar irreversible en el recién nacido. Casi siempre los recién nacidos se presentan con falla respiratoria en las primeras 48 horas de vida, que es irreversible y que no mejora con ningún tratamiento. Sometimes you think of this because many of the patients will have, or 60 to 80% will have another congenital anomaly. Una de las cosas que nos hace sospechar más este diagnóstico en un bebé que tiene hipertensión pulmonar refractaria es que el 60 al 80% tiene otras anomalías congénitas. Typically, it's fatal, and most die within the first few weeks of life. And actually, one of the more difficult things is keeping these children alive to transplant. Típicamente es fatal. La mayoría de los bebés mueren en las primeras semanas de vida y una de las cosas más difíciles es tratar de mantenerlos con vida hasta un trasplante. There are now more cases that have been shown up where they have a delayed presentation or not so severe, and this all depends on the gene mutation. Ahora existen unos pocos reportes de casos donde la presentación fue más tardía y sobreviven por un tiempo y todo depende de la genética. Okay. Most cases are sporadic, but there's a couple family associations reported. Lung biopsy is the best way for diagnosis until now, where we now have genetic testing for the FOXF1 mutation. In reality, many years ago, this was most commonly diagnosed by autopsy. You can also do cardiac cath, which will show pruning of the pulmonary arteries, but is not specific. La mayoría de los casos son esporádicos, aunque existen algunas asociaciones familiares. El diagnóstico se hace por biopsia de pulmón o más comúnmente, desgraciadamente, por autopsia. El cateterismo cardíaco se puede hacer, pero no es específico y lo mejor que tenemos ahora es el test genético que encuentra mutaciones en FOXF1. This is a transcription factor and it affects many organs. Es un factor de transcripción que afecta a muchos órganos, por eso casi siempre está acompañado de otras anomalías congénitas. Okay. Pathology, you see muscularization of the pulmonary arteries, abnormal placement of the veins. If you look at the alveoli, you can see that there's wide and interstitial space and not good connection with the capillary. So there's lots of hypoxemia and pulmonary hypertension. En la patología, en la biopsia, uno encuentra que hay muscularización de las arteriolas pulmonares, pero lo más interesante es que el intersticio está engrosado y que, como pueden ver en la figura de abajo, las arteriolas y los vasos, los capilares, no están adyacentes a los alveolos. Por lo tanto, no puede haber intercambio de gases normal, oxigenación normal. There's no effective treatment. They almost all require ventilator support or ECMO support.
Nitric oxide may give you a brief benefit. Prostacyclin or other agents like prostacyclin may give you a brief benefit. Most often we get these kids on ECMO and you make the diagnosis so that you can identify that this is a lethal pathology or lung transplantation. But again, these children, if they have the typical presentation, are actually hard to keep alive to transplant. No existe tratamiento efectivo para esta enfermedad. Uno los mantiene con soporte respiratorio. El óxido nítrico, la prostaciclina funcionan momentáneamente. La circulación extracorpórea es lo que generalmente utilizamos. Y lo importante es hacer el diagnóstico porque el diagnóstico identifica una patología letal y pues se pueden parar los esfuerzos. Okay, other diffuse developmental disorders, congenital acinar dysplasia, they have pulmonary hypoplasia, growth arrest. These actually have very dysfunctional lungs and completely fatal abnormality. And there's two other gene abnormalities that we could talk about, filament A mutations and T-box transcription 4 mutations. Otros desórdenes del desarrollo pulmonar difusos es la displasia acinar congénita, es una hipoplasia pulmonar y no existe intercambio gaseoso y no existen espacios alveolares para el intercambio, por lo tanto es una enfermedad fatal. Y las últimas dos causas genéticas que son de importancia son las mutaciones de filamina A y de TBX4. So this is the last case, girl born at 38 weeks, respiratory distress at birth, tachypnea, dilated right ventricle, had her PDA ligated. At 3 months of age, she underwent a lung biopsy because of the persistent pulmonary hypertension and diffuse cystic lung disease, which was like bullous emphysemas, and at 4 months underwent a lung transplant. Este es el último caso que voy a presentarles. Esta es una bebé de sexo femenino nacida a las 38 semanas por cesárea debido a placenta previa. Tuvo distrés respiratorio al nacimiento, el ventrículo derecho cardíaco estaba dilatado, le ligaron el conducto arterioso persistente y a los 3 meses se hizo una biopsia de pulmón para evaluar hipertensión pulmonar persistente y cambios císticos en el pulmón, enfisema buloso. A los 4 meses tuvo un trasplante de pulmón. And this is her, Wow. You can see that the vessels are very, pulmonary arteries are very abnormal and thickened, and you can see the very large emphysematous alveoli. Y esa fue la histología. Pueden ver aquí el pulmón enfisematoso y los vasos sanguíneos muy anormales con una pared engrosada. And she is alive. She found to have some neurologic abnormalities, low muscle tone. More importantly, she was found to have aortic root dilations and eventually found to have a filament A gene mutation. A los 15 años de edad está viva después de un trasplante pulmonar, pero se encontró que tenía ciertos problemas neurológicos, retraso del desarrollo neurológico, tono muscular bajo y, muy importante, desarrolló una dilatación de la aorta y tuvo una mutación en el gen de filamina A. And the last one we'll talk about is a TBX4 mutation. This is actually relatively recently found. It's a mutation that affects both lungs and skeletal development, and it is frequently a cause of pediatric pulmonary hypertension or particularly pulmonary veno-occlusive disease. Y lo último que voy a mencionar es una mutación recientemente descrita, TBX4, que afectan los pulmones y también el desarrollo esquelético. Esto causa enfermedad de hipertensión pulmonar y se presenta en el estadio neonatal con hipertensión pulmonar, pero también tienen enfermedad pulmonar con presentación variable. Some of the patients that we've seen with this actually presented with newborns with pulmonary hypertension of the newborn. Okay.
Many of them will actually have lung disease with variable presentation. Many will have to be severe, need ECMO, ventilator support, or supplemental oxygen. But more importantly, especially if they have a lung disease, recent data shows that many of these patients will improve quite dramatically with a course of steroids. La enfermedad pulmonar puede ser de presentación variable, puede ser muy leve, puede ser más severa, pero los datos recientes indican que la enfermedad pulmonar puede mejorar en estos pacientes con esteroides. Y justamente hasta la semana pasada tuvimos un paciente en nuestra unidad de cuidado intensivo neonatales con esta mutación, exactamente. So there's a couple more, but I think these are mostly presents in later infancy. So we will, since it's late, we'll go ahead and do this another time, or skip these two, and we will kind of summarize. So again, rule out the common disorders, a diagnostic process to identify patients that have these disorders. Typically, as you saw, treatment can be very complicated and requires a multidisciplinary team. It does make a difference to make a diagnosis, many times for therapy, for transplant, or sometimes to just give the family information so that they can choose palliative care, or so you know when to stop or when to proceed further. And then in the United States, you probably have heard of the Child Foundation, which is now a foundation that came out of that early Hallmark landmark paper. And so there's now actually a number of child centers, including our center, for research networking, education, and referrals. Hay otros desórdenes que tenía aquí, pero que casi nunca se presentan en la infancia y por lo tanto no los voy a mencionar. Pero las conclusiones clínicas son, si el paciente tiene los criterios para la sospecha diagnóstica, primero evaluar por problemas más comunes, por desórdenes comunes, infecciones, enfermedades autoinmunes, etc. El proceso diagnóstico y los tratamientos son complicados. La genética es muy importante y necesita un equipo multidisciplinario, pero hacer el diagnóstico es importante porque puede haber tratamientos específicos o para darle a la familia respuestas y saber cuándo parar los esfuerzos terapéuticos. Actualmente la Fundación de Enfermedad Intersticial Pulmonar en los Estados Unidos es muy activa con la investigación científica. Muchas gracias por la invitación. You want to stop sharing? Yes, yes. Y va a parar. Okay. En realidad queremos, aparte de parte de toda la Asociación de Neonatólogos del Ecuador, agradecerle por habernos acompañado a los dos doctores y habernos ayudado con un tema importante. En realidad, dentro de nuestras unidades neonatales, a veces ante la falta, a veces de medios diagnósticos, puede ser que no se piensa en esta enfermedad pulmonar intersticial en los neonatos, pero es una patología que en realidad puede ser muy difícil el diagnóstico porque hay muchas entidades de lo que estábamos mencionando. Queríamos a todos los participantes que nos se puedan unir y puedan comenzar con el set de preguntas. Comenzando con las preguntas, queríamos, dentro de los casos es muy difícil a veces el diagnóstico con hipertensiones pulmonares persistentes en los neonatos. ¿Cuál sería la indicación en los neonatos, en la mayoría de una deficiencia de surfactante, que a veces de las proteínas, que es muy difícil el diagnóstico en forma inicial? ¿En qué casos estaría indicado y hacer una biopsia dentro del punto de vista clínico? Porque a veces no disponemos la mayoría de los estudios genéticos en forma inicial. Y está, perdón, para traducirle, hablando de casos de hipertensión pulmonar o de Persistente. Hipertensión pulmonar persistente. Sí, con o hipoxemia persistente. O que de no mejora con presentación. surfactante y que muchas de las veces las unidades de neo llegamos a alta frecuencia y no responde a una hipoxemia refractaria. She's asking what to do in the cases where they have persistent pulmonary hypertension that is refractory to treatment or features of surfactant protein deficiency, but they don't have access to genetic testing. When do you recommend going to biopsy if they don't have access to genetic testing?
That's a very hard decision. Because the biopsy is dangerous and may actually help, and the child may die from the surgery. But we kind of make that decision when it appears that the patient's not getting better, there's no other hope, and to make the diagnosis so we know what to do with it. Typically, I would say if we suspect alveolar capillary dysplasia, so patients on ECMO for 3 weeks, 4 weeks, we would probably do a biopsy. Similarly to patient with a picture for surfactant, about 2 to 3 to 4 weeks, if they're not getting better. Esta es una decisión bastante difícil porque la biopsia de pulmón no es un procedimiento inocuo y estos bebés están tan enfermos que la biopsia de pulmón puede matar al paciente. Entonces nosotros somos muy cuidadosos en pensar cuándo pedir una biopsia de pulmón. Generalmente en los bebés con hipertensión pulmonar severa, que a lo mejor tiene otra anomalía congénita, donde estamos pensando que puede ser una displasia alveolo-capilar, a las 3 o 4 semanas que en nuestro hospital, por ejemplo, han estado en circulación extracorpórea y no mejora la hipertensión pulmonar, empezamos a pensar en hacer una biopsia, generalmente 3 o 4 semanas en el S. Y lo mismo con deficiencia surfactante de proteína B severa. Si esa es la sospecha y el bebé está progresando en esa dirección, generalmente a las 2 o 3 semanas empezamos a pensar en la posibilidad de una biopsia. ¿Hay acceso en el Ecuador al test genético rápido de alguna forma o solamente los paneles que demoran como 6 semanas? La realidad de los paneles genéticos a veces, o sea, por el trámite, por el costo, a veces se demora un poco el poder obtener acceso a la mayoría de estos estudios. En realidad sí hay, pero realmente a veces por el costo, que es lo que se demora más bien por el trámite. Pero pienso que sería una buena opción, tal vez de pronto ahí para hacer menos invasivos el estudio genético. Sería Yeah. de elección. She says that the panels are usually not very good option because of the cost and the difficulties in sending them. Oh, really? It is very, very Oh. difficult. So frequently they're not an option for the patients, but she thinks that clinically, is less invasive, that would be the best option. Desde el punto de vista clínico, no hay duda de que la mejor opción es el test genético, lo más rápido posible. Lo único es que entiendo las dificultades. Yes, you're very right. In fact, the last surfactant B deficient baby we had, we all knew it was surfactant B deficient because of the presentation, and we just had to wait for the genetics testing to come back to officially list them. But many times there's now enough clinical information and that you sometimes based on the clinical picture. En el caso de la deficiencia de proteína de surfactante B, la presentación clínica tiende a ser muy, muy clásica. El último paciente que tuvimos nosotros en la unidad, todos sabíamos que tenía deficiencia de surfactante proteína B, porque la presentación fue completamente clásica, pero había que esperar al test genético para poder ponerlo en la lista de trasplante pulmonar. Pero a veces la presentación es muy clásica y las enfermedades más clásicas son las más severas, la surfactante proteína B y la displasia alveolo capilar, donde tienen hipertensión pulmonar severa y casi siempre otras anomalías que es refractaria. Entonces, en estos casos, generalmente basado en la clínica, uno puede decidir que es una de estas enfermedades realmente sin tratamiento. For alveolar capillary dysplasia, for the pulmonary hypertension, if you don't have the genetics I would probably try a high dose course of steroids, because it will work for the TBX4 mutation. And we've had a couple children with alveolar capillary dysplasia
who did not have the classic mutation but had a more modified mutation also respond to high-dose steroids, at least temporarily. And you're talking pulses. Pulses. 10. We're talking pulses. We're talking 10 milligrams per kilo Yeah. a day for 3 days. Él dice que si tiene un paciente con hipertensión pulmonar severa neonatal, que no está respondiendo a nada, que no está mejorando, donde sospecha que podría ser una displasia alveolo-capilar, que él recomendaría tratar un pulso, una dosis alta de esteroides, o sea, pulsos de metilprednisolona, de solumedrol, 10 miligramos por kilo diarios por 3 días, una pulsación alta, porque estos pacientes pueden tener la mutación de TBX4, que sí responde a los esteroides y que no se la puede diferenciar clínicamente. Entonces, antes de decir ya no hay nada que hacer, él recomendaría, en lugar del riesgo de la biopsia, dar esteroides en altas dosis, solumedrol, un curso de eso, porque si tienen la mutación de TBX4, esos niños responden y mejoran. Muchas gracias, doctora. Una pregunta, por favor. En los recién nacidos extremadamente prematuros que han requerido ventilación mecánica invasiva y que presentan muy tempranamente, a veces por la gravedad de su cuadro, una afectación pulmonar que se evidencia radiológicamente muy importante como un enfisema pulmonar intersticial, y que cuando va mejorando, mejora lentamente. ¿En qué momento podríamos nosotros considerar que probablemente este niño tiene una enfermedad pulmonar intersticial? Si es que sí mejora clínicamente, pero radiológicamente no remiten las imágenes. ¿Podríamos en esos casos considerar también una de estas enfermedades? Y está hablando de bebés extremadamente prematuros que han sido Sí. ventilados mecánicamente por un Sí. tiempo prolongado. Sí, sí, le comento. Yo tengo un paciente de 25 semanas que a los 3 días nació, estuvo bueno en el hospital y a los 3 días, cuando yo le vi, tenía una imagen franca de enfisema pulmonar intersticial. Y pese que ahora ya está extubado, la imagen persiste y es un pulmón que no mejora radiológicamente. El bebé clínicamente sí está mejor, pero no mejora mucho. ¿En qué momento puedo yo tomar esa alternativa de considerar el estudio o considerar otras enfermedades difusas pulmonares? She says, what about preterm babies who have RDS, who are ventilated, and then they develop emergence consistent with like emphysema? It almost looks like emphysema. And even though the babies improve clinically, the lungs remain very abnormal and emphysematous looking. Should they consider interstitial lung disease at some point in those patients, and if so, when? Yes, we actually have the same debate among ourselves. Some people will go ahead and do genetic testing. I can tell you, I've done a lot of genetic testings in those infants and almost always come back negative. Nosotros tenemos el mismo debate cuando encontramos estos bebés. ¿En qué momento consideramos otras etiologías para la enfermedad pulmonar? En muchos de estos bebés acabamos mandando test genéticos, pero Gary dice, yo he hecho muchos test genéticos en estos niños prematuros con enfermedad pulmonar persistente y ninguno sale positivo. Okay. In the early 2000s, there was a study that suggested they had a higher incidence surfactant C abnormality, but that did not hold true. Hubo un estudio hace muchos años que sugirió que estos niños con estos cambios pulmonares persistentes tenían una alta incidencia de deficiencia de proteína C, pero eso ya se refutó, no es cierto. Yeah. Ujú. We have seen some infants, particularly bronchopulmonary dysplasia, who present late with the interstitial lung disease where they have pulmonary interstitial glycogenosis.
a cellular interstitial pneumonia, ¿Para bueno? usually 2 to 3 months. Ujú. Dice, hemos visto pacientes prematuros que más tarde, cuando ya han pasado el curso de la prematurez, presentan con enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es glicogenosis pulmonar, generalmente a los 2 o 3 meses. But they will have a more interstitial looking at CT scan. The emphysema kids, they just have bad lungs. Yeah. Pero esos niños tienen una enfermedad que realmente se ve difusa intersticial. Estos cambios enfisematosos que se ven, esos son cambios simplemente de la prematurez asociados con daño La pulmonar ventilación. por prematurez. We do look, the other thing we look for, depending on the babies, is the premature babies, we kind of classify them whether they have more parenchymal disease, pulmonary vascular disease, or if they have airway disease with malacia. Some of those large emphysematous babies will actually have severe tracheobronchomalacia. Ah, Cuando nosotros tenemos a los bebés prematuros con enfermedad pulmonar, generalmente tratamos de clasificar los 3 componentes de la enfermedad. Cuánto es enfermedad de parénquima, enfermedad vascular con hipertensión pulmonar y la enfermedad de las vías aéreas, especialmente traqueobroncomalacia, donde se necesita una presión alta para mantener las vías aéreas abiertas. Y estos bebés con estos cambios enfisematosos que se ven, que pueden ser muy difíciles de manejar, generalmente muchas veces tienen problemas de la vía aérea, tienen obstrucción de la vía aérea. Ok, muchas gracias, doctora. Mm, Ermita, ¿tiene alguna otra pregunta? Está sin audio. Ermita, el micrófono. A ver, tenía una inquietud con respecto al uso de la tomografía con alta resolución en estos casos. ¿Sería útil cuando podemos, porque es bien difícil el diagnóstico diferencial en forma inicial, sobre todo porque veo que hay muchos pacientes que inclusive a pasar, de acuerdo a los casos que nos presenta, muchas de las veces debutan con una infección respiratoria y luego pueden desencadenar con el paso del tiempo. Entonces, es muy inespecífico a veces la clínica, entonces en esos pacientes ayudaría la tomografía de alta resolución. She's asking, she's noticed that several of the patients that you started, they can present with just an infection and then it gets worse. When would a high resolution CT scan help those patients? If their infection is not acting like how they expect and it's being prolonged. So like RSV will be better, should be better in a week to 2 weeks. So if it's lasting longer, then start thinking what else is going on. Dice que empieza a pensar en obtener la tomografía de alta resolución cuando la infección no se comporta de la forma que uno espera que deba comportarse. Por ejemplo, si el bebé presenta virus sincitial respiratorio, generalmente mejoran en 2 semanas. Pueden tener un curso prolongado, pero empiezan a mejorar. Si tiene una infección bacteriana sobreañadida, pues se trata con antibióticos, pero mejoran. Pero si este bebé, en lugar de mejorar, continúa empeorando y con radiografía difusa, entonces en esos pacientes empieza ya a pensar, después de las 2 o 3 semanas de no mejoría, en la posibilidad de que haya un proceso intersticial que se haya desencadenado. Especially if they are acting sicker than they should be. Sí, dice que especialmente si los bebés están más enfermos y más prolongados de lo que deberían estar en base a la infección que sufrieron. En esos casos hay que pensar en hacer la tomografía de alta resolución. Muchas gracias por las respuestas. Creo que de parte de todos estamos muy agradecidos porque nos han ayudado el día de hoy con un tema que realmente aclarando muchas dudas y muchas inquietudes. Esperamos contar con ustedes, pienso, para próximas ponencias o temas que tengamos por parte de nosotros. Bienvenidos. No sé si la doctora Saskia también quiere agregar algo más y agradecerles a todos los que están el día de hoy se han conectado, han sacado tiempo para ayudarnos. Creo que lo importante es la capacitación para la mayoría de nuestras unidades de neonatología y cada día
vamos creciendo como grupo. Ujú. Gracias. Yeah, she says, thank you so much. It's been wonderful De to nada. talk about this. Muchísimas gracias. Ujú. Saskia, estás en audio. Perdón. Bueno, solamente, doctora Marta, doctor Gary, agradecerles profundamente por esta gran disposición que ustedes siempre tienen para trabajar con la Asociación de Neonatólogos del Ecuador. Y pues a todas las personas que se han unido, también recordarles la importancia que es conocer no solamente los temas cotidianos, sino sobre todo aquellos temas que son diferentes y que nos van a hacer tener un mejor criterio sobre las condiciones de nuestros pacientes. Así que esperamos contar con ustedes, doctores, en una próxima oportunidad y que también todos nuestra audiencia pues siga creciendo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, doctores. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias con noches. todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Good. Ya. Genial.